La tormenta cayó sin aviso sobre Las Palmas. El cielo se cerró de pronto, como si alguien hubiera apagado la luz del día. Las gotas golpeaban con fuerza los ventanales del ático en la avenida Marítima, donde Sebastián observaba la ciudad desde su mundo de mármol, cristal y silencio. Era un arquitecto exitoso, rico, respetado, pero esa noche, solo, como todas. El eco de su respiración en el enorme salón era el único sonido constante, hasta que algo afuera lo distrajo. Una silueta menuda, quieta bajo la lluvia, justo frente al edificio. Un niño, solo. Sebastián frunció el ceño. Nadie debía estar ahí, y menos, bajo aquel aguacero. Observó mejor. El niño tenía una caja de tizas de colores y dibujaba algo en el suelo empapado. El agua lavaba los trazos, pero él volvía a empezar. Movido por una inquietud extraña, Sebastián tomó su abrigo y bajó. «¿Qué haces aquí, niño?», preguntó al acercarse, con voz firme pero sin dureza. El niño no respondió. Solo señaló el dibujo antes de que el agua lo deshiciera por completo. Sebastián se congeló. Era imposible. Lo que el niño había trazado era la planta exacta de la casa donde él creció, destruida hacía décadas. «¿Dónde viste eso?», susurró. «Nunca la vi, solo la soñé», dijo el niño con ojos grandes e inocentes. «¿Es tuya?». Sebastián no podía apartar los ojos del niño. La lluvia seguía cayendo, pero en ese instante, el mundo pareció detenerse. «¿Dónde vives?», preguntó tratando de entender. «Cerca del Parque Viejo», respondió el niño con la voz tranquila. «¿Y cómo sabes dibujar esa casa?». El niño bajó la mirada, y con un gesto casi indiferente, respondió. «La sueño. Siempre igual. Hay un árbol grande en el patio, y una ventana que da al mar». Sebastián sintió un escalofrío subiéndole por la espalda. Eso no era imaginación. Era real. Era su casa. La misma donde vivió hasta los 8 años, antes de que un incendio la redujera a escombros. Un accidente del que casi no habló nunca más. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con un nudo en la garganta. «Nico». Antes de que pudiera decir algo más, el niño recogió sus tizas y corrió hacia la esquina, perdiéndose entre la lluvia y las luces borrosas de la ciudad. Esa noche, Sebastián no durmió. Rebuscó entre cajones viejos, abrió álbumes olvidados, encontró un plano arrugado, la planta de su antigua casa en Tafira Alta. Era exactamente lo que el niño había dibujado. Durante los días siguientes, Sebastián caminó por los alrededores del Parque Viejo. Preguntó por Nico en cafeterías, kioscos, librerías. Nadie lo conocía. Nadie había visto a un niño con tizas de colores dibujando en la calle. Justo cuando comenzaba a pensar que lo había imaginado todo, lo volvió a ver. Era una tarde fresca, sin lluvia, y Nico estaba sentado junto a una fuente, dibujando en una hoja mojada. «¿Volviste?», dijo Sebastián, más aliviado de lo que esperaba. «Quería terminar el jardín», respondió Nico, sin levantar la vista. El dibujo mostraba el árbol torcido que Sebastián recordaba haber plantado con su madre. Hasta las piedras del camino estaban en el lugar exacto. «Esa casa fue mía», dijo Sebastián, con voz temblorosa. Nico levantó los ojos y lo miró fijo, como si supiera algo que él mismo había olvidado. «Entonces, debes seguir dentro de ti». Sebastián no supo qué responder, pero en su interior, algo que creía enterrado, comenzó a despertar. Desde aquel segundo encuentro, Sebastián no pudo apartar a Nico de su mente. Cada día, al terminar sus proyectos o reuniones, caminaba por los barrios más antiguos de Las Palmas. A veces lo encontraba sentado en el borde de una acera, dibujando en hojas arrugadas. Otras, simplemente aparecía sin aviso, como si supiera dónde buscarlo. Descubrió que Nico vivía en un orfanato en las afueras de Vegueta. No tenía padres, ni hermanos, ni nadie que fuera a verlo, y sin embargo, hablaba con una calma y una sabiduría que no parecían de su edad. Una tarde Sebastián lo invitó a su estudio. «Quiero mostrarte algo», dijo.
En el centro del lugar, sobre una mesa amplia, colocó varios planos y maquetas de sus obras más importantes: hoteles en Maspalomas, centros culturales, residencias de lujo. Nico los observó con atención, pero no dijo nada, hasta que encontró un boceto viejo, a lápiz, de una casa de un solo piso, con un patio interior y una fuente pequeña. ¿Y esta? Esa era mi casa. La dibujé cuando tenía tu edad. Nico asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Yo la conozco. En mis sueños, tú estás ahí, pero no eres grande, eres como yo. Sebastián sintió que el aire se le escapaba por un instante. Se sentó, sin saber cómo procesar esas palabras. ¿Qué sueñas exactamente, Nico? Una mujer canta en la cocina. Hay olor a pan. Tú corres por el pasillo y te escondes debajo de una mesa. Yo te miro, pero tú no me ves. Esas imágenes golpearon a Sebastián como memorias sueltas. Recordaba esa mesa. Recordaba el canto de su madre. Pero, ¿cómo era posible? Con el tiempo, comenzó a llevar a Nico al parque, a cafeterías, incluso a algunas de sus obras en construcción. Se sentía extraño, como si ese niño estuviera rellenando un vacío que nunca supo nombrar. Nico dibujaba en cada lugar. No copiaba lo que veía, dibujaba lo que Sebastián sentía, y en cada trazo, él reconocía pedazos de sí mismo que creía perdidos. Una noche, mientras veían juntos el atardecer desde un mirador, Nico le dijo: «Tú no has olvidado, solo enterraste muy profundo». Y por primera vez en años, Sebastián quiso recordar. Una mañana gris, Sebastián llegó al orfanato con una caja de lápices nuevos para Nico. Tocó la puerta con una sonrisa discreta, como si ya formara parte de la rutina del lugar. Pero esta vez, la cuidadora lo recibió con una expresión preocupada. «¿Busca a Nico?», preguntó, casi en susurro. «Sí». «¿Por qué?». «El niño desapareció anoche. Nadie lo ha visto desde entonces». Sebastián se quedó inmóvil. La caja temblaba en sus manos. «¿Cómo que desapareció? ¿Nadie sabe nada?». «Simplemente no está. La puerta del patio estaba entreabierta esta mañana. Ya dimos aviso, pero…». La frase quedó en el aire. Sebastián salió sin decir palabra. Comenzó a recorrer la ciudad con una urgencia que no sabía que podía sentir. Volvió al parque donde Nico solía dibujar, al mirador donde hablaban al atardecer, a las calles silenciosas de Vegeta. Preguntó, buscó, esperó. Nada. Como si el niño se hubiera desvanecido. Esa misma tarde, algo lo llevó a un lugar que no visitaba desde niño. La antigua casa estaba en ruinas, cubierta por maleza, con ventanas rotas y muros manchados por el tiempo. Empujó la verja oxidada y entró, con el corazón golpeándole el pecho. Caminó por lo que quedaba del pasillo principal. El aire olía a humedad y a recuerdos. En la vieja sala, sobre el piso cubierto de polvo, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Un dibujo. Una hoja ajada, marcada por años, pero aún legible. Era la planta de la casa, su casa, con cada detalle que Nico había dibujado. En la esquina inferior, una firma infantil. Sebas, 8 años. Sebastián cayó de rodillas. Esa hoja era suya, pero no recordaba haberla dejado allí. ¿Y cómo Nico había reproducido lo mismo? ¿Cómo sabía tanto? De regreso a su apartamento, rebuscó entre cajas olvidadas. Encontró una carpeta con recuerdos de su madre, y dentro de ella, una carta. Nunca había sido abierta. Mi querido Sebas, no dejes que el tiempo borre lo que te hace ser tú. Aunque crezcas, aunque te vayas lejos, recuerda siempre la casa donde fuiste feliz. Yo estaré contigo incluso si no me ves. Lágrimas cayeron sin resistencia. No era solo nostalgia, era un encuentro. Sebastián pasó los días siguientes en un estado de silencio interior. No hablaba mucho, no trabajaba, solo caminaba, pensaba, recordaba. Aquel dibujo encontrado en la casa de su infancia,
la carta de su madre y la ausencia repentina de Nico. Todo parecía conectar piezas que no sabía que faltaban. Volvió al orfanato con la esperanza de que el niño hubiera regresado. No fue así. Pero mientras conversaba con la cuidadora, ella mencionó algo inesperado. ¿Sabía que Nico siempre hablaba con un amigo arquitecto? Pensábamos que era imaginario, hasta que usted apareció. ¿Qué decía de ese amigo? Que era él quien le mostraba las casas en los sueños, que lo ayudaba a dibujar lo que sentía, que algún día lo ayudaría a volver. ¿Volver a dónde? Nunca lo dijo, respondió la mujer. Solo repetía, él sabe, solo tiene que recordar. Por primera vez, Sebastián comprendió. No buscaba a Nico, se buscaba a sí mismo. Y ese niño, de algún modo imposible, lo estaba guiando hacia lo que había olvidado querer. Tomó una decisión. Puso en pausa todos sus contratos. Canceló viajes. Se reunió con el ayuntamiento de Las Palmas y propuso un proyecto. Restaurar por completo el orfanato donde Nico vivía. No como una obra de caridad, sino como una reconstrucción con alma, con espacios abiertos, luz natural, lugares para arte, música, lectura, un refugio real. Quiero que este lugar se convierta en un hogar, dijo a los funcionarios, no solo en un techo. Los días volvieron a tener sentido. Sebastián se sumergió en los planos con una energía que no sentía desde su juventud, pero esta vez no diseñaba con perfección técnica, diseñaba con memoria, con ternura, con fe. Cada trazo en el papel era como una conversación con Nico. Una mañana, mientras revisaba los avances de la obra, vio una figura dibujada en la pizarra de los niños. Un hombre con una flor en la mano, rodeado de niños. No había firma, pero Sebastián supo quién lo había dejado. Era Nico. Lo había dejado allí, y con eso, Sebastián entendió. No necesitaba respuestas lógicas. El niño no era solo un niño, era puente, era memoria. Era una parte de él que había regresado para mostrarle que, aunque uno crezca, aún se puede volver a casa. Las obras en el orfanato avanzaban con rapidez, pero Sebastián no tenía prisa. Cada ladrillo colocado, cada espacio pensado para los niños, se sentía como una parte de él que se iba sanando. Ya no dormía en exceso. Ya no necesitaba llenar el silencio con ruido. Había algo nuevo en su rutina. Propósito. Empezó a visitar otros centros infantiles, llevando libros, materiales de dibujo y maquetas simples para que los niños pudieran crear. Se dio cuenta de que lo que más lo conmovía no era construir edificios, sino inspirar futuros. Un día, mientras ayudaba a pintar una pared con los pequeños del orfanato, uno de ellos, un niño tímido de cabellos rizados, se le acercó. «Señor Sebastián, ¿usted fue niño alguna vez?» Él sonrió. «Sí, y olvidé muchas cosas, pero estoy empezando a recordarlas». Desde entonces empezó a compartir partes de su infancia con los niños. Hablaba de la casa antigua, de su madre cantando, de los dibujos que hacía escondido bajo la mesa. Cada historia, cada risa compartida, era un paso más hacia la recuperación de sí mismo. Y aunque Nico no había vuelto a aparecer, Sebastián lo sentía presente. En un atardecer, sentado en el jardín del orfanato, sacó del bolsillo un pequeño cuaderno donde comenzó a escribir todo lo vivido. No como un arquitecto, sino como un niño que por fin había encontrado palabras para nombrar su nostalgia. En la primera página escribió: «Gracias, Nico. No sé de dónde viniste, pero me devolviste a casa». Poco después, recibió una propuesta de una gran firma en Barcelona. Un proyecto ambicioso, prestigioso. Antiguamente, habría dicho que sí sin pensarlo, pero ahora, algo dentro de él dudó. La noche anterior a tomar una decisión, Sebastián caminó por la playa de las canteras. El cielo estaba limpio, las estrellas quietas. Cerró los ojos y pensó en la risa de los niños, en las manos pequeñas manchadas de pintura,
en las historias que aún quería contar. Y entonces supo. Volvió a casa, redactó su respuesta y la envió. Gracias por la oferta. Pero hay estructuras más valiosas que los edificios. Yo he empezado a construir algo que no quiero dejar atrás. Había elegido quedarse. Y aunque no sabía qué traería el futuro, por primera vez en muchos años, no tenía miedo. El día de la reinauguración del orfanato amaneció claro, con el cielo despejado y una brisa suave que traía olor a sal, a pintura fresca y a algo más difícil de nombrar: esperanza. Los muros nuevos, pintados con colores vivos por los propios niños, parecían abrazar a cada visitante. Las risas rebotaban por los pasillos, y los pequeños corrían de un lado a otro como si la tristeza nunca hubiera tenido lugar allí. Sebastián estaba de pie en el jardín central, vestido de manera sencilla, con las mangas arremangadas y los zapatos manchados de tierra. Observaba todo en silencio, con una emoción contenida que le latía fuerte en el pecho. Había autoridades, vecinos, voluntarios, pero cuando le ofrecieron hablar, no preparó discurso. Solo se acercó al micrófono, respiró hondo y dejó que las palabras salieran desde lo más profundo. Este lugar fue mi mayor obra, dijo con voz serena, no por su arquitectura, sino porque me reconstruyó por dentro. Vine a ayudar, pero terminé siendo ayudado. Gracias por permitirme regresar. El aplauso fue sincero, largo, lleno de afecto. Pero justo cuando pensaba que el momento había terminado, lo vio. Allí, bajo la sombra de un árbol joven, estaba Nico. Llevaba la misma caja de tizas en la mano. Sus ojos seguían grandes, pero ahora había algo más en ellos. Una calma, una certeza. Sebastián se acercó sin pensar. No preguntó nada. Solo se agachó y lo abrazó. «¿Volviste?», murmuró. «Siempre estuve aquí», respondió Nico. «¿Dónde estabas?». «Esperando que recordaras el camino solo». Se sentaron juntos junto a la fuente. Nico abrió su caja y sacó una hoja doblada. Comenzó a dibujar sin prisa. Era la casa antigua, pero con algo nuevo. Un anexo lleno de niños jugando, árboles florecidos, y una figura en el centro, sonriendo. «¿Quién es?», preguntó Sebastián. «Tú, así como te soñé». Sebastián sintió un nudo en la garganta. Sostuvo el dibujo como si fuera un tesoro. «Nico, ¿eres real?». El niño no respondió con palabras. Solo lo miró y dijo: «Gracias por volver a casa». Y luego se levantó y se alejó entre los niños del orfanato, sin apuro, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Sebastián se quedó sentado con el corazón lleno. No necesitaba explicaciones, porque ahora sabía. Algunos niños no llegan para que los salvemos, llegan para salvarnos a nosotros. Han pasado algunos meses desde la reinauguración del orfanato. Las Palmas sigue brillando con su mezcla de mar, historia y rutina, pero algo dentro de Sebastián cambió para siempre. Ahora vive más cerca del centro, en un departamento pequeño con vista a una plaza donde los niños dibujan con tizas en el suelo. Conserva su estudio de arquitectura, pero ya no lo llena de contratos ni de premios. Ahora está decorado con dibujos infantiles, maquetas hechas a mano y un rincón especial, una vitrina con una hoja doblada y un nombre escrito con lápiz de color: Nico. Sebastián visita el orfanato cada semana. A veces da talleres, otras simplemente escucha historias. Se convirtió en padrino de 3 niños, a quienes acompaña con ternura y sin pretensiones. Ya no busca a Nico, pero lo recuerda en cada risa, en cada mirada curiosa, en cada niño que se atreve a imaginar algo diferente. Una tarde, mientras ayudaba a un grupo a diseñar un jardín ideal, una niña le preguntó: «¿Cómo aprendiste a dibujar casas tan bonitas?». Sebastián sonrió, mirando al cielo por un instante. «Un niño me enseñó, uno que dibujaba desde los sueños». Ella rió, sin entender del todo, y volvió a su papel. Esa noche, como muchas otras, Sebastián salió a caminar por las canteras.
Llevaba en el bolsillo un par de tizas de colores. Las dejaba en bancos, en muros, cerca de escuelas, sin decir nada. Solo esperaba que otro niño, en otro momento, encontrara en esos trazos lo mismo que él había encontrado, un camino de regreso a casa, porque a veces no se trata de construir algo nuevo, sino de volver al lugar donde el alma dejó de sentirse sola. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sebastián? ¿Esperarías a que Nico regresara? ¿O saldrías a buscarlo sin descanso? Queremos saber qué parte te emocionó más y desde qué ciudad del mundo nos estás viendo. No olvides darle me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal Historias para Creer, porque a veces, volver a casa no es llegar a un lugar sino reencontrarse con uno mismo.